enseñanza de esta tarde que el Señor nos ha regalado y que le hemos titulado La gracia de Dios, la gracia y el pecado habitual. Hemos tomado, queridos hermanos, el libro de Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 11. Lamentablemente no vamos a tener quien nos ayude con las Sagradas Escrituras, pero vamos a escucharla con entendimiento y de ahí vamos desglosando cada versículo para que podamos entender lo que el Señor nos regala esta tarde y noche. La palabra será en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El 6, versículo 1 al 11 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entramos en oración. Amantísimo Señor y Padre, Dios verdadero, te damos las gracias primeramente por la vida y salud de estos dos varones que hoy dejan la iglesia por causas que se mudan a sus tierras natales, Señor amado. Pero a ti ponemos, Señor, sus vidas en sus manos, Señor amado. Cuida de ellos en salud, cuida de ellos en su corazón, ensancha su territorio, ensancha ese corazón, amado Dios y Padre. Te pedimos en esta tarde y noche, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, ese viaje, Padre, iluminándoles en todo momento en contra de las tentaciones. Señor amado, yo los pongo en tus manos, Señor, Dios Todopoderoso. Asimismo, los que se quedan en esta casa, Señor Dios de la gloria, infúndeles esa fuerza, Padre Santo, para seguir aprendiendo tu palabra, Señor, que aquí la damos, Señor, de la sana doctrina tuya seguimos, Señor amado. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, Señor, obra en sus vidas, así también como en las nuestras, Padre. Bendito sea tu nombre, amado Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Ahora vamos a desarrollar uno por uno estos versículos. En el primer versículo dice, Pablo hace unas preguntas, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Está diciendo, o sea que hay que pecar para que Dios sea más bueno por nosotros.
Alguien podría tomar esta verdad para implicar que no importa si un cristiano vive en pecado, porque Dios siempre vencerá el pecado con gran poder y gracia. Si porque algunas personas creen esto, después de todo, si Dios ama a los pecadores, piensan ellos, ¿por qué preocuparse por el pecado si Dios y la gracia va a perdonar? Y podremos recibir más gracia. Piensa las personas que son número uno para justificar sus comportamientos y tratando de torcer la sana doctrina. De esta manera se proponen hacer un trabajo, ya sea en pecar, y que el trabajo de Dios sea perdonar. Así los pecadores harán su trabajo y Dios perdonando hará su trabajo. Esto es lo que dicen las gentes que siempre tratan de justificar su forma de actuar. Eso hace que la gracia de Dios, queridos hermanos, sea malinterpretada y se vuelva un peligro para las personas que están creciendo en Dios. Ellos creen, si les dices a las personas que Dios los salva y los acepta parte de lo que se merecen ellos, el castigo por el pecado, entonces no tendrán motivos para ser obedientes, porque se les hace todo fácil. En su opinión, simplemente no se puede mantener a las personas en el buen camino sin una amenaza de Dios sobre ellos. Porque dice que Dios es tan bueno como el Señor va a ser mal. Pero están en sus pensamientos vanos, están errados. ¿Por qué? Porque ellos siempre, las personas, tratarán de justificar el pecado donde quiera que estén, queridos hermanos. Si crees que su posición en Jesús está arreglada por lo que hizo Jesús, entonces la motivación en su vida santa se ha ido. No hay motivo para que ellos se esfuercen en tener una vida santa. ¿Por qué? Porque ellos se escudan bajo la gracia de Dios. Entonces Pablo, al contestar esta pregunta del versículo primero, que pues diremos que perseveraremos, tenemos que seguir pecando para ver la gracia de Dios. Y Pablo contesta, queridos hermanos, aquí y dice, en ninguna manera. Estamos en el segundo versículo. Porque los que hemos muerto, él da ya el concepto. De ninguna manera vamos a abundar en la gracia para que la gracia abunde y seguir nosotros en el pecado. Él dice de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya nosotros nos hemos deleitado, queridos hermanos, de las gracias del Señor a través de la locura de la predicación, queridos hermanos, ¿cómo es que nos vamos a deleitar cometiendo pecado? Es como decir, nosotros nos hemos deleitado de la miel de las Sagradas Escrituras y con el pan de vida de nuestro Señor Jesucristo, y hemos hecho un sándwich, queridos hermanos, y después de habernos comido, usted a los 2 minutos va a decir, penguante, es que no he comido nada. No se puede, queridos hermanos. Una vida de pecado es inaceptable, porque nuestra muerte al pecado cambia nuestra relación con el pecado, porque ya estamos muertos en el Espíritu Santo, no muertos literales, no, sino que el Espíritu de Dios ya está gobernando nuestros instintos carnales dentro de nosotros, queridos hermanos, como una obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es impensable en ninguna manera, es una frase fuerte la que hace Pablo, es como quien dice, deshazte de esa forma de pensar, es que no hay camino, por eso dice, de ninguna manera, doy de esta manera, de otra manera, no hay esa manera, no hay justificación para decir que si se
amados, queridos hermanos. Pues porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo establece un principio importante aquí, causando, cuando nacemos de nuevo, cuando hemos creído en Jesús para nuestra salvación, nuestra relación con el pecado cambia permanentemente. Es como, por ejemplo, cuando usted esté en la calle, a usted le ve a una persona, usted esté serio con él porque usted no le conoce. Pero cuando usted tiene una relación, usted se da cuenta que es una persona agradable, entonces empieza a saludar, a hablar con él, empiezan a ver que usted tiene cosas iguales. Asimismo es con el pecado. Cuando usted ya conoce cómo el pecado actúa en usted, ¿usted cómo le va a dar la mano a la tentación, queridos hermanos? ¿Cómo va a entrar a la casa de la prostituta? No puede hacerlo. No hay una relación, usted está ya sellado con el poder del Espíritu Santo, no puede hacer. Entonces nuestra relación, como usted se da cuenta, cambia permanentemente. Hemos vuelto al pecado, por lo tanto, si hemos vuelto al pecado, entonces no debemos vivir aún en él. Simplemente no es adecuado, queridos hermanos, vivir en algo a lo que nosotros hemos muerto, o lo que es más, queridos hermanos, sabemos que nos puede llevar al lago de fuego. Sabemos que no puede haber un retorno, queridos hermanos. Sabemos que el Señor mismo nos puede decir: ve, anda y peca. Y ahí sí es tenaz, queridos hermanos. Entonces llegamos al tercer versículo, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, en la de Cristo? Entonces, por eso es que nosotros morimos al pecado, queridos hermanos. Ya nuestras cosas, nuestros bichos, ese viejo hombre que después hablaremos aquí mismo, ya esos bichos que nos empujan al pecado ya tienen que restringirse. ¿Por qué? Porque hay un freno en nuestro corazón, queridos hermanos. ¿Cuál es ese freno que nosotros tenemos aquí? La morada del Espíritu Santo que habita en nosotros. Eso nos hace frenar de todo ímpetu, de todo caldo de cultivo. Cuando digo caldo de cultivo, es una sopa que a nosotros nos gusta y queremos acabarnos de una. Entonces nosotros nos frenamos. No, se ve bonito, pero eso no es para mí. Eso me va a llevar a la perdición. ¿Se da cuenta, querido hermano? Dice, por eso dice aquí en el tercero: ¿o no sabéis? Dice, esto implica que Pablo está tratando con conceptos fundamentales del cristiano, con cosas que tenemos que saber ya, no porque nos digan, sino porque ya nosotros sentimos antes de que nos digan, porque ya tenemos nuestra conciencia viva, queridos hermanos. Yo no voy a hacer las cosas que no le agradan al Señor, primeramente, o cosas ocultas que usted quiere hacer, que donde no le conoce, usted quiere presentarse como un hombre mundano, querido hermano. Usted no le va a hacer. ¿Por qué? Porque su conciencia está ahí viva, tocando las fibras más íntimas de tu corazón. Le está diciendo: estás mal, no lo hagas. Entonces, queridos hermanos, es necesario saber, una vez que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, el bautizo de agua del creyente es una dramatización o una actuación de la sumersión, queridos hermanos. Del creyente, o identificación, es una identificación con Jesús en su muerte y resurrección, queridos hermanos. Eso es. Entonces llegamos al cuarto versículo, dice: porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Quién es? ¿Quién dice de Él? Estamos hablando de Jesucristo, dice. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte.
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, escuche bien, dice, Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí, queridos hermanos, en este versículo 4 dice, Pablo constituye la idea de sumergirse bajo el agua como una imagen de ser sepultados. ¿Sí me entiende? Cuando yo, por ejemplo, en el caso de ayer, en el bautizo del hermano David, yo le sumergí en agua, eso quiere decir que él está siendo sepultado. ¿Se da cuenta? Y al salir del agua, como una imagen de resucitar de entre los muertos. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? En este sentido, el bautismo es importante como una ilustración en la realidad espiritual, pero no hace que la realidad se cumpla. Porque no crea porque usted ha sido bautizado, usted va a ser santo. No, querido hermano, ni con 10 bautizos usted no podrá ser santo. ¿Por qué? Porque si no hay un trabajo, querido hermano, un trabajo especial, o usted no ha muerto espiritualmente y ha sido resucitado con Jesús, que es una obra puramente del Espíritu Santo en nosotros, queridos hermanos, con la muerte de Jesucristo. Por eso les leí de nuevo, así como fue la gloria del Padre. ¿Por quién resucitó Jesús? Por la gloria del Padre. Pues nosotros resucitamos, ¿por qué? Por el trabajo esencial y primordial, único del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Si el Espíritu Santo de Dios no obra en nosotros, ¿cómo resucitaremos a vida nueva, queridos hermanos? Entonces aquí vemos el versículo 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, mire qué maravilloso que es, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esto expresa una relación cercana. Y los que saben de agricultura van a ver que se expresa exactamente, dice, los que fuimos plantados juntamente, dice. La frase expresa exactamente el proceso por el cual se pone un injerto unido a la vida de un árbol. Una rama cortada es injertada para ver si crece. Yo no sé mucho de eso, pero a través de la Biblia el Señor dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, y nosotros, los que vivimos fuera de Israel, somos el olivo injerto, queridos hermanos. Nosotros somos el olivo injerto y por eso estamos unidos con la vida, al árbol de la vida. La unión de este tipo más cercano a la vida de Cristo fluye de Cristo hacia nosotros que somos injertos. Así como la planta usted le pone, va a brotar vida. ¿Por qué? Porque está insertada en el tronco que tiene vida. ¿Quién es nuestro tronco, queridos hermanos? Cristo. Cuando nosotros estemos incrustados en la vida, en el árbol de la vida de Dios, ¿a dónde va a llegar esa vida? De Él. A nosotros, hermanos, como la planta. ¿Se da cuenta? A fin de conocerle, por eso el Señor, la unión es el tipo más cercano de la vida de Cristo, fluye hacia nosotros como que fuéramos injertos. Esta unión es tanto en su muerte como en su resurrección. Dios tiene ambas experiencias para nosotros, gloria a Dios, a fin de conocerle en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna
nuestra participación en la muerte de Jesús, hace nuestra participación de su resurrección cierta, queridos hermanos. Es demasiado fácil para algunos cristianos enfocarse solamente en la vida crucificada y no de darse cuenta de que es una parte, y esa parte esencial, de un panorama más amplio, queridos hermanos. Y eso tenemos que pensar nosotros, la preparación para la vida de la resurrección. Si nosotros tenemos en nuestro corazón ese objetivo de que en algún momento vamos a morir, pero no vamos a morir para siempre, porque nosotros tenemos un espíritu y un alma que son inmortales. Vamos a tener que presentarnos delante de nuestro Señor en resurrección, queridos hermanos. Entonces tenemos que pelear esa resurrección desde ya, queridos hermanos, en la preparación para la vida de resurrección. El versículo 6, queridos hermanos, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ya estamos hablando del viejo hombre, queridos hermanos, para que con el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí ya entramos en el viejo hombre. ¿Qué es este viejo hombre, queridos hermanos? Son todas las cosas que nosotros hemos hecho antes de conocerle a Dios, queridos hermanos. Entonces ese viejo hombre es lleno de mañas, mentiroso, hábil, hablador, de todas las clases, borracho, pendenciero, mujeriego, de todo, queridos hermanos. Ese es el viejo hombre. Tiene mucha experiencia. ¿Y se ha valido de qué? De nuestra carne, de lo que nos gusta, queridos hermanos. Entonces dice, esto sucedió espiritualmente. Él está muerto. Esto sucedió espiritualmente cuando nos identificamos con la muerte de Jesús en la salvación. El viejo hombre es el yo que sigue el modelo de Adán, no la parte de nosotros profundamente arraigada en rebelión contra Dios y sus mandamientos. Ese es el viejo hombre, el yo, el que yo era. Erais, dice Pablo, ahora ya no. Son criaturas nuevas, ustedes son cada uno criaturas nuevas en Cristo. Quiera Dios que ustedes se mantengan en ese camino por siempre, hasta que la muerte los lleve delante de Dios en triunfo. Entonces, queridos hermanos, el sistema de la ley no es capaz de tratar con el viejo hombre, debido a que solo puede decir: viejo hombre, ¿cuál es el estándar justo de Dios? La ley trata de reformar al viejo hombre, pero no puede. Solo cambia de página y sigue. Pero el sistema de la gracia, ¿quién nos da la gracia? Cristo nuestro Señor. Entiende que el viejo hombre nunca puede ser reformado. Él debe morir, queridos hermanos. Y para que el creyente, el viejo hombre muere, es Jesús el que lo hizo en la cruz, queridos hermanos. La crucifixión del viejo hombre es algo que Dios lo hizo en nosotros. Por el amor de Dios, llénese en eso en nuestro corazón. La crucifixión del viejo hombre, cuando decimos: puse al viejo hombre en la cruz de Cristo. Porque usted dice eso, porque dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo he crucificado al viejo hombre en Cristo. ¿Por qué usted lo dice eso? Porque Cristo lo hizo por usted, querido hermano.
tantas mañas, mentiras y todas las cosas que hay en el mundo. Por eso es lo que les quiero decir, ninguno de nosotros clamó al viejo hombre en la cruz. Jesús lo hizo y se nos dice que lo tengamos como si fuera hecho. Por eso yo digo, ya lo tengo hecho, porque yo sé quién lo hizo. Cristo lo hizo por mí y crucificó al hombre viejo mío. Por la gracia de Dios, que no venga a vivir en mí, porque hay muchos casos en cristianos han tomado ese viejo hombre como capa y han salido de las iglesias. Hoy en esta tarde, los hermanos que se van de la iglesia, que no se les ocurra volver a coger esa capa del viejo hombre que tenían, que eran orgullosos, pendencieros, borrachos, hacían llorar a sus madres, hijos y tantas cosas. Que eso no les pase. Entonces, en nosotros, queridos hermanos, no había nada, ni siquiera como enfermar o debilitar a ese hombre viejo, mucho menos para matarlo por crucifixión. Dios tuvo que hacer esto. En lugar del viejo hombre, Dios le da al creyente un nuevo hombre, un yo que es instintivamente humilde, obediente y agradable a Dios. Había un ejemplo que un siervo de Dios, Pablo Washer, hizo. Él ponía un ejemplo cuando la esposa le llamaba al esposo a botar la basura. En la mañana que él se levantaba para ir al trabajo, le decía a la esposa, bota la basura. Y él, Comidas, ¿por qué me mandas ahorita? ¿No ves que estoy yéndome a trabajar? Voy a llegar atrasado, siempre me haces esto, ¿por qué no lo haces tú? Y se va al trabajo. Y quedaba justificado como que tenía razón. Una vez que conoció a Cristo, ese mismo hombre, cuando la mujer le dice bota la basura en la mañana, él empieza, ¿por qué me haces esto? Yo estoy atrasado, mira la hora que me levanté. Pero el momento en que se va, empieza a tocarle la conciencia y dice, ¿qué hice? Dios, he pecado contra mi esposa, le hablé mal, y ahí mismo coge el teléfono, perdóname mi amor, deja la basura cuando llegue y lo boto. Ya no es el mismo, queridos hermanos. Ese yo ya ha cambiado, es más humilde, ya es más inclinado a las cosas de Dios. Es obediente y agradable a Dios, queridos hermanos. Este aspecto de nuestra persona es aquel que fue resucitado con Cristo en resurrección. Esa es la resurrección que nosotros tenemos. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, Dios utilizó nuestra muerte al viejo hombre, la naturaleza del pecado, para librarnos del pecado, queridos hermanos. Un hombre muerto ya no puede tener autoridad porque está muerto al pecado. Usted ya odia el pecado. ¿Por qué odia el pecado? Porque en usted ha existido un arrepentimiento genuino. Cuando hay un arrepentimiento genuino, usted odia el pecado. Ya no puede pecar más. Sería una normal espiritualmente. Si usted se arrepiente y le duele y siente a quién hizo ese pecado, en contra de quién pecó. No fue en contra de su esposa, hermano. Primerito fue en contra de Dios y después en contra de sus hermanos o sus seres queridos. Y eso a usted le duele en el corazón infinitamente. Y llora, querido hermano. Y se da cuenta en el fondo de que usted es una miseria espiritual, queridos hermanos, y le pide al Señor piedad.
Así que debemos de recordar y tener por hecho que el viejo hombre es crucificado juntamente con él, queridos hermanos. Y estamos en el punto número 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nuestra esclavitud al pecado solo puede ser rota por la muerte. Somos hechos libres del pecado porque el viejo hombre ha muerto con Jesús en la cruz. Ahora vive un hombre nuevo y un hombre libre. Gloria a Dios. Ya no somos mentirosos, ya no somos hipócritas. Ahora vivimos de frente, ya no agachados, porque el pecado nos obliga a vivir agachados, escondiéndonos de las personas que hacemos mal. Si somos infieles a nuestra esposa, ya no podemos ver a los ojos. Y si la vemos, la conciencia nos corcoe, pero a los del mundo no les importa nada. Pero un cristiano que ha pecado en contra de su esposa, en contra de las reglas del Señor, le duele en su corazón. Y no sé, 1, 2, 3 días va a aguantar, pero al cuarto día es derrotado por el amor de Cristo en su corazón. Y dice, ya no puedo más, Señor, perdóname lo que he hecho. No soporta, no puede permanecer oculto. Ahí es cuando usted clama, aunque sea hipócritamente, está diciendo, su esposa le preguntará, ¿por qué lloras? Es que siento la presencia del Señor. Y no es que el Espíritu Santo le está lavando de su maldad, así no quiera decirlo. Y si no confiesa, lo hará más rápido, porque así es el Señor. Si confesaras tu pecado, yo te perdonaré. Ponte a cuentas conmigo, dice el Señor. Versículo 7 dice, porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado por el pecado. Nuestra esclavitud al pecado solo puede ser rota por la muerte. Somos hechos libres del pecado porque el viejo hombre ha muerto con Jesús en la cruz. Ahora vive un hombre nuevo y un hombre libre, porque estamos en libertad justamente con Cristo. El 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Desde luego, si Dios nos ha dado a ti y a mí vida enteramente nueva en Cristo, ¿cómo puede ser gastada la vida de una manera vieja? ¿Cómo pueden ustedes, queridos hermanos, si ustedes ya se van a su tierra natal, después de que han visto tantas cosas que el Señor ha hecho en sus vidas, ustedes van a meterse a estar tomando trago, metidos en billares y cosas del mundo, metidos en cabarets, llevados por amigos? ¿Cómo van a deleitarse de eso? Ustedes se van a asustar, pero meterse, queridos hermanos. Si solo con invitación usted va a decir, este amigo no me conviene, pero hacerlo. Santo Dios, que el Señor nos proteja, bendito sea su nombre. ¿Cómo puede ser gastada la nueva vida de una manera vieja? No se puede. El espiritual debe vivir no como carnal. ¿O acaso el espiritual debe vivir como carnal, queridos hermanos? No, de ninguna manera. Usted también puede decirlo. De ninguna manera. Es imposible que pase eso. Eso es lo que trata de decir Pablo. ¿Cómo puedes tú, que eras un siervo del pecado, pero que has sido hecho libre por la preciosa sangre de Cristo, regresar a tu antigua esclavitud? No puedes, ya no puedes, no debes. El Espíritu Santo te ha sellado y tienes ese pase por todos los caminos. Sellado por el Espíritu Santo, yo camino en santidad por donde yo quiera. Quizás predicando el Evangelio, quizás regando la palabra, pero no manchándote con el pecado para vivir de una forma deshonesta, querido hermano. Vamos al 9, dice, sabiendo que
Ya que hemos muerto al pecado con Jesús, la muerte no se enseñoreará más en nosotros. Ya la muerte para nosotros fue un triunfo en Cristo Jesús. Porque dice Pablo, hasta la muerte es ganancia para los cristianos, hermanos. Ya no, queridos hermanos. El nuevo hombre no solo tiene vida, sino tiene vida eterna. Recuerde eso, nosotros los cristianos tenemos vida eterna y hay que cuidarla. No vamos a manchar ese camino, queridos hermanos. El 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. La nueva vida que se nos concede no nos es dada para que podamos vivir por nosotros mismos con la nueva vida. Él para Dios vive, el que tiene la nueva vida para Dios vive. No estamos muertos al pecado, pero sí libres. No estamos muertos al pecado. Escuche bien, el pecado es lo que ya tenemos dentro, es lo de Adán con nosotros, pero sí libres de los pecados con ese plural. Y se nos da vida eterna para vivir de la manera que nos plazca, no, tampoco de ninguna manera, sino para vivir, para agradarle a nuestro Señor Jesucristo. Este cambio en la vida de aquel que ha nacido de nuevo era entendida y fue predicada y predicha como una característica del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto, queridos hermanos, donde debido a los nuevos corazones, nuestro ser más íntimo desea hacer la voluntad de Dios y ser esclavo, ya no al pecado, sino a la justicia. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Porque hay nuevos corazones en nosotros. Nuestro ser íntimo desea hacer la voluntad de Dios y no las banalidades del mundo, queridos hermanos. Y el último versículo, queridos hermanos, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo nos dice que contemos y consideremos al viejo hombre como muerto para siempre. Nosotros tenemos que ser conscientes, sí, tuve el viejo hombre y ya no vive más en mí. ¿Quién vive en nosotros? Cristo. Ese es nuestro consuelo y esa es nuestra defensa. No es que yo te conocí como eras. Vente para acá, no, yo te conocí como eras. 2 caguamas se acababas en media hora. Yo te conozco, vamos. Lo siento, Cristo vive, mi Dios me ha cambiado la vida. Ven, yo te enseño cómo fui cambiado. Eso es lo que debe hacer. Dios nunca nos llama a crucificar el viejo hombre, pero lo que consideramos ya muerto debido a nuestra identificación con la muerte de Jesús en la cruz. Es por eso que el Señor nos dice, ya tenemos que tener en cuenta que el viejo hombre en nosotros ya está en la cruz. No más somos de Él. Pero no más somos de Él, no por palabras, sino porque sintamos esa convicción de que el Señor ha transformado nuestras vidas. Ahora vive Cristo en nosotros y mi hogar es cristocéntrico. En mi casa se adora al Señor, en mi casa se le da gracias al Señor, en mi casa le adoramos a Dios, en mi casa hay ángeles que suben y bajan al cielo. Y además mi casa no es mundana, ni entran mundanos en mi casa. Mi casa se respeta porque es la casa de Dios. No se diga el atrio del Espíritu Santo en nosotros mismos. Van a meter, después de ser santificados por la palabra de Dios, van a meter ustedes inmundicia dentro
por Dios que no se les ocurra hacer esas cosas. Dios nunca nos llama a crucificar al hombre viejo, pero lo que consideramos ya muerto debido a nuestra identificación con la muerte de Jesús. Por eso dice, consideraos vivos para Dios en Cristo Jesús. La muerte al pecado es solo una parte de la ecuación de un todo grande que quizás nunca podremos entender, porque tan grande es el Evangelio de nuestro Dios, que es poder de Dios. El viejo hombre se ha ido, pero el nuevo hombre vive para Dios en Cristo Jesús, Dios nuestro, queridos hermanos. Y como conclusión podríamos decir, en Jesús somos hechos libres, verdaderamente y ofrecidos en la oportunidad de obedecer, en una inclinación natural del nuevo hombre, la cual quiere agradar a Dios y darle honor, queridos hermanos. Recuerde en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Póngase de pies, queridos hermanos.